Hay satanistas que se visten como cristianos. Escúcheme, esta es una de las estrategias más tremendas y más bravas que hay dentro del satanismo. ¿Cuál era la estrategia para podernos infiltrar dentro de una iglesia? Parecernos a ellos. Una de las cosas que nos decían a nosotros, y en el tiempo en que yo estuve metido por 8 años en este mundo de las tinieblas, nos decían: la manera de infiltrarse es parecerse lo que más puedan a ellos. Así que nosotros tomábamos lo que pues ellos decían, que el cristiano tenía que vestirse así para poder ser cristiano. Escúcheme, yo no estoy yendo en contra de la forma como usted se vista. Si usted usa ropas largas, usted se viste con una u otra manera. Lo que le quiero enseñar ahora es que no tragues entero. Hay muchos satanistas dentro de iglesias que parecen cristianos, se visten como cristianos, pero sus obras son diferentes. Lo que ellos tienen es diferente. Tristemente, y en un video anterior les conté que había una muchacha. Esa muchacha se subía a los altares, cantaba. Habían pastores que, como no tenían discernimiento, no tenían revelación del Espíritu Santo, muchas veces no sabían que esos jóvenes que llegaban a esa iglesia eran satanistas que buscaban destruir la iglesia. Y muchos pastores le daban oportunidad a esta joven, que era una sacerdotisa, una satanista terrible, una bruja bien brava. Se subía a los altares y empezaba a hacer caer a todos los muchachos de la alabanza en adulterio y en fornicación. Hay satanistas dentro de iglesias que están vestidos como cristianos, porque tristemente hemos creado, o se ha creado, un prototipo de cristiano según cómo se vista. Entonces, como se vista, entonces así es. O es cristiano o no es cristiano. Ahora, yo estoy muy claro en cuanto a lo que es la inmoralidad. Pero quiero advertirte, no tragues entero. No todo el que está en la iglesia que parece vestido como cristiano es cristiano. Los satanistas se infiltran dentro de iglesias, se visten como cristianos, parecen cristianos, pero son emisarios del diablo. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 14 y 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, oído aquí, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando de servidores de Satanás. Hay gente comisionada para destruir iglesias. Escúcheme, que parecen cristianos, pero son satanistas que están destruyendo como el cáncer al cuerpo, así ellos a la iglesia. Oiga lo que le voy a decir, pastor, despierta y presta la atención a lo que te voy a decir, porque muchos de ustedes, muchos hermanos y muchos pastores tienen la mentalidad de que los satanistas van a llegar, o los brujos van a llegar a la iglesia como satanistas, vestidos como satanistas. Estás equivocado. Un satanista comisionado para destruir una iglesia nunca se presentará como satanista. No va a llegar con ropas satánicas, no va a llegar con cosas alusivas al satanismo. A veces nosotros vemos personas con ropas que dicen Satanás, con símbolos. No le tenga temor a ese tipo de personas. No son nada. Pero hay infiltrados dentro de la iglesia que usan corbata, usan saco, usan falda larga, pelo largo, usan elocuencia con el micrófono, parecen cristianos, pero son emisarios del diablo. Han sido enviados para destruir. Yo recuerdo que en una ocasión a nosotros nos dijeron: hay que destruir una iglesia
en 3 meses. Teníamos que sembrar en esa iglesia demonios para que el proceso de destrucción continuara. Nosotros no llegamos vestidos como satanistas. Nuestras ropas no decían Satanás por ninguna parte. Parecíamos cristianos. Primero llegamos y observamos cómo se vestían. Y como veíamos que para ellos, la santidad de ellos y su cristianismo estaba basado en su forma de vestir, entonces así nos vestíamos nosotros. Créame, impresionante. Alcanzamos a llegar hasta el altar. Nos daban la oportunidad de hacer cosas en la iglesia, con decirle que el mismo pastor nos entregaba las llaves del templo. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros? Según íbamos disque a orar, íbamos como a las 3 de la tarde disque a orar, 5 de la tarde disque a orar. Pastor, nos presta las llaves del templo. Sí, hermanos. El pastor nos decía hermanos por la forma como nos veía vestidos. Parecíamos cristianos, camisa manga larga, pantalón, zapatos. Y no estoy en contra de esto, no estoy en contra. Lo que te estoy diciendo es: no comas entero, no tragues entero. Jesús lo dijo claramente nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No dejes que el diablo se te infiltre, pastor, porque llegaron 2 o 3 hermanitos o 2 o 3 hermanitas que parecen cristianas, que aparentan cristianismo, que aparentan piedad, pero sus obras son malvadas. Sus obras son diabólicas. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros? Entrábamos a la iglesia y el pastor estaba en su casa confiado de que en la iglesia estaban 2 hermanitos santos y puros. Éramos 2 satanistas que estábamos contaminando el templo. Empezamos a tocar las sillas. En cada silla pactábamos a un demonio. Subíamos al altar y tocábamos los micrófonos, tocábamos los instrumentos y empezamos a lanzar maldiciones, espíritu de frialdad, espíritu de apatía, de cansancio, de chisme. Sabíamos dónde se sentaban las chismosas de la iglesia. Sabíamos dónde se sentaban las noveleras. Sabíamos dónde se sentaban los que hablaban mal del pastor. Y en la silla donde ellos se sentaban, ahí pactábamos a un demonio. Sí, éramos 2 personas que aparentábamos ser cristianas y le mostrábamos eso al pastor y a los hermanos, pero éramos 2 satanistas infiltrados dentro de esa iglesia. Pastor, no comas cuento de que parece, de que se ve. No, 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 no. Jesús lo dijo claro en la palabra: por sus frutos. Oh my God. Por sus frutos los conoceréis. No tragues entero por cómo se ve, por cómo se vistió, por cómo habla. No. Mire, gente que conoce Biblia son los satanistas. A nosotros nos adiestraban con la Biblia. Nos enseñaban la Biblia para saber cómo atacar a los cristianos. Ahora, el satanista sabe Biblia hasta mejor que muchos cristianos. Lo único que el satanista no tiene es al Espíritu Santo y la revelación de la Escritura. Esa gente conoce Biblia, que es una locura, pero no pueden tener la revelación de la palabra porque no tienen al Espíritu Santo. Y ahí es donde está nuestra ventaja, que el Espíritu Santo nos da el discernimiento para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios, quién es de Dios y quién no es de Dios. Hay pastores que han sido engañados por satanistas y tienen brujas en el altar. Tienen brujos como líderes. Estuve en los Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Miami. Cuando voy subiendo al altar, Dios me dice: mira los 2 ujieres que están al lado y lado del altar. Le pregunto al Señor: Señor, ¿quiénes son? Me dice: son 2 santeros que vinieron de Cuba a destruir esta iglesia. Y el pastor no se ha dado cuenta. El pastor está sin discernimiento y los colocó de ujieres y los tiene en el altar. Por eso en esta iglesia, me decía el Señor, no pasa nada. Hay una frialdad terrible. La gente anda enferma. El mismo pastor está enfermo. Los líderes están
parecen líderes cansados, agobiados, líderes apáticos. Los cultos son apáticos. La gente sale cansada de este lugar, me decía el Señor. Cuando me estoy acercando al altar, el Señor me dice, repréndelos en mi nombre. Y me quedo en toda la mitad del pasillo del templo. Y me dirijo y le digo, ustedes dos, me dice el Señor, ahora te reprendo en el nombre de Jesús. Mire, así cayeron esos hombres por allá tirados como si algo los hubiese empujado con violencia. Y el demonio que estaba en ellos empezó a gritar, nos han descubierto, nos han descubierto, nos han descubierto. Hay pastores que tienen brujas y satanistas como líderes porque ellos creen que esos que tienen ahí son lo máximo de la santidad. Por cómo se visten, cómo se ven, cómo hablan. Escúcheme, vuelvo y le repito, no trague entero. Los satanistas nunca llegan a las iglesias como satanistas. No se ven como satanistas. Yo nunca fui a una iglesia como mostrando satanismo. No fui con ningún símbolo. No, en mi ropa no decía, no. Fui con una camisa, pantalón, zapatos. Y me parecía a todos los que ahí estaban. Una joven que iba con nosotros, ella se ponía la ropa como se vestían ellos ahí. Y decían ellos que así es el cristiano. Que así se debe vestir el cristiano. Y era una bruja, era una sacerdotisa terrible. Hizo caer a muchos grupos de alabanza en pecado, en adulterio, en fornicación, en lesbianismo. Recuerdo que esa muchacha cogía a muchas jóvenes del coro y las hacía caer en lesbianismo. Terminaban esas jovencitas de la iglesia gustándole mujeres, gustándole las otras jóvenes de la iglesia. Eso era una cosa terrible. Por eso, no trague entero los frutos. A la iglesia que yo pastoreo llega mucha gente. Pastor, deme la oportunidad. Pastor, yo soy el ministro, yo predico, yo hago esto. Le digo, espérate, yo no te conozco. Yo voy a orar a Dios porque yo desconfío. Yo desconfío de la gente a la que el Espíritu Santo a mí no me ha revelado nada. Hay pastores que el fulano se salió de la iglesia de allá y se vino para la iglesia de él y enseguida lo pone a participar. Pastor, tú no sabes si ese es un satanista que se vino de allá, que ya hizo un trabajo allá de destrucción y viene por la tuya. Viene por la tuya. Y tú sin discernimiento, sin revelación del Espíritu Santo, de una vez le das participación porque tú lo ves y dices, ay no, se ve santo, se ve santa, se ve. Mira, no. Los frutos. Todo el que viene a la iglesia que yo pastoreo se tiene que sentar. Se tiene que sentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, hasta ver los frutos, hasta que el Espíritu Santo me revele, me diga quién es esa persona, hasta ver lo que él manifiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Los satanistas nunca van a llegar como satanistas a una iglesia a los cuales han sido comisionados para destruir. ¿Sabe qué van a hacer? Ellos van a llegar, ellos van a vestirse, ellos van a buscar toda la manera, la forma de parecerse a la gente de esa iglesia para pasar desapercibidos y poder hacer su trabajo. No tragues entero. Te recuerdo lo que dice 2 de Corintios 11, 14 y 15. Dice el capítulo 11, verso 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ojo el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como ministros de justicia. Ellos se presentan como predicadores, se presentan como servidores, se presentan como músicos, se presentan como cantores, se presentan como siervitos, como siervitas. Pero ten cuidado, Satanás se presenta así también. Y los satanistas hacen primero un paneo
hacen un trabajo de infiltración, de investigación, para ver cómo es esa congregación, esa iglesia. Y recuerdo que nosotros veíamos que la gente decía, es que esa hermana es santa, mira cómo se viste, mira ese hermano, cómo se viste. Entonces nosotros aprovechábamos eso. Y llegábamos conforme ellos creían que así debía ser el cristiano. Y no se fijaban en los frutos. Y fueron muchas iglesias que se destruyeron. No tráguese entero. No tráguese entero. Los satanistas no llegan a una iglesia para destruirlas vestidos como satanistas. Se visten como cristianos. Ten cuidado. Dios te bendiga. Estas son revelaciones de un ex satanista, el apóstol Pablo Martínez. Dios te bendiga. Recuerda, estamos en guerra espiritual.